Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Presenta el gobierno federal el plan de trabajo de Pemex para garantizar la autosuficiencia energética. Contempla 6 acciones estratégicas para alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Se invertirán más de 200,000 millones de pesos en exploración para que se pueda asegurar una década de consumo y así, además, disminuir la deuda y mantener el pago a proveedores de Pemex. Reitera la presidenta Claudia Sheinbaum que no permitirá el injerencismo ni violaciones a la soberanía nacional. Esto luego de conocerse el nombramiento de Terrence Cole como nuevo director de la DEA. Firman acuerdo de colaboración el Instituto Politécnico Nacional y la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. Así potencian el desarrollo científico y tecnológico del país. En el mundo, conversa Donald Trump con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tras platicar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en busca de iniciar negociaciones para terminar con la guerra que está por cumplir 3 años. Donald Trump dice que Ucrania y Rusia quieren la paz. Veracruz y Reino Unido serán el estado y el país invitado en la edición 53 del Festival Internacional Cervantino. La elección responde a uno de los ejes centrales que tendrá este festival, donde se resalta la diversidad cultural y la descolonización. Año tras año, el 11 de febrero se realiza el desfile de celebración del Día Nacional de la Fundación en Japón. Este evento se divide en 2 partes principalmente, las bandas de música y la procesión de Mikoshi. Así como lo escucha y lo puede ver, las bandas de música interpretan piezas animadas y diversas rutinas, mientras que la procesión de Mikoshi cuenta con santuarios portátiles que son ovacionados con aplausos por los asistentes. Ambos grupos siguen rutas separadas y llegan al santuario Meiji en diferentes momentos. Y con estas imágenes les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Jueves 13 de febrero, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla, Lía Vadillo, Magdalena Alejo, Jimena Raya, alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y nos pueden seguir en la página de 11 Noticias Digital. Y nos pueden seguir y escuchar también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos y también les recordamos, aparece un código QR en nuestra pantalla. Lo puede escanear, le lleva directo a nuestra página. Y como todos los días, lo invitamos a que nos comparta su opinión y también sus comentarios y pueden utilizar el hashtag 11 Noticias. Es el Día Mundial de la Radio, Angie. Desde aquí les queremos mandar un abrazo a todas las personas que nos siguen en radio. Gracias al Instituto Politécnico Nacional. Es un trabajo muy interesante y una labor muy importante la de quien está detrás del micrófono en radio. Y más adelante vamos a platicar específicamente sobre este Día Mundial de la Radio. Nos vamos directo con los detalles. Y arrancamos con el plan de trabajo de Pemex, que contempla 6 estrategias. Se busca incrementar las reservas de Pemex y tener petróleo suficiente para los próximos 10 años. Así se podrá abastecer todas las necesidades que tenga nuestro país. Más detalles. Para lograr la autosuficiencia energética, el gobierno federal va por la producción de 1.8 millones de barriles de petróleo por día y garantizar reservas de energéticos para los próximos 10 años. Todo con el mismo fin, que los precios de las gasolinas no aumenten. Estas acciones, junto con la inversión de 220,000 millones de pesos, forman parte del plan de trabajo de hidrocarburos. Vamos a garantizar la producción sostenible de hidrocarburos, el abasto suficiente de combustibles, una mayor producción de petroquímicos y fertilizantes. Vamos a tener la meta de 10 años de consumo asegurado. ¿Cómo vamos a lograrlo? A través de la perforación de 269 pozos exploratorios en 6 proyectos estratégicos.
No habrá gasolinazos y el mercado interno estará abastecido. El precio de la gasolina no será mayor a 24 pesos por litro. Dicho plan tiene un objetivo doble. También busca rescatar a Pemex tras el desmantelamiento de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, este último con la reforma energética de 2013, la cual prácticamente privatizó a la petrolera. La reforma energética fue un fracaso, un absoluto fracaso. O sea, no solamente era el entreguismo de los recursos naturales y de las empresas públicas, sino que además no cumplieron con lo que prometieron, que se iba a producir más petróleo. Según esto, en la reforma energética decía que querían llegar a 3 millones de barriles diarios de producción. Cayeron a 1.6. Y es que con el periodo neoliberal, no solo decayó la producción, también estas administraciones endeudaron a Pemex. Un dato: cuando inició el sexenio de Felipe Calderón, la deuda de Pemex era de 68.9 mil millones de dólares. Al término del sexenio de Peña Nieto, la deuda incrementó a 132.3 millones de dólares, es decir, un incremento de casi 92%. En cambio, con el expresidente López Obrador, la deuda se redujo 24.9%. A la par del endeudamiento con Peña Nieto, se otorgaron 90 contratos a privados, contratos que serán revisados. ¿Qué objetivo tenían? Pues que los privados explotaran el petróleo, exploraran y explotaran. ¿Cuántos lugares han explotado? Solo 6% representa de la producción. O sea, lo utilizaron para especular, quizá para aumentar sus medidas en las bolsas de valores, pero nunca invirtieron. Se va a revisar esos contratos en acuerdo con las empresas para decir si vas a invertir o no vas a invertir, y si no vas a invertir, pues regrésalo a la nación. En resumen, la apuesta es contar con un Pemex renovado y fortalecido. Y queremos que el saneamiento financiero de Pemex, que inició en el sexenio pasado, pues hoy sea todavía más profundo y permita pues tener un Pemex para muchísimas generaciones en nuestro país. Con información de Arturo Arellano Merlín, 11 Noticias. Y particularmente sobre el acuerdo con gasolineros, la presidenta Claudia Sheinbaum confió en que en breve se pueda firmar un acuerdo para evitar que la gasolina se venda en más de 24 pesos el litro. Y ha habido muy buena respuesta, es que no aumente de 24 pesos en ningún lugar del país, porque hay lugares, como lo muestra Iván Escalante, que están el litro a 26.50, es absurdo y un exceso absoluto de los gasolineros. Entonces va muy bien, nosotros esperamos que en unas 2 semanas más o menos, ¿verdad?, ya estemos firmando con todos los gasolineros, pues que sería muy bueno, porque es un acuerdo voluntario para que no suba de 24 pesos. Bueno, dejamos los temas energéticos y nos vamos con la relación México-Estados Unidos y la postura de nuestro país insistente. No volverá México a permitir injerencismo ni violaciones a la soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo esto luego de darse a conocer el nombramiento de Terry Cole como nuevo director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, y un personaje que ha insistido en combatir a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Sheinbaum reiteró que frente al nuevo gobierno de Donald Trump no habrá subordinación. Nunca vamos a permitir el injerencismo. Ok, gracias. Ni violaciones a la soberanía. Lo que hay es coordinación y colaboración con las agencias del gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Estado y con todos las secretarías del gobierno de Estados Unidos y la propia Casa Blanca y el propio presidente Trump. Aseguró que de ninguna manera se va a regresar a los tiempos anteriores al expresidente López Obrador, quien, recordemos, reformó la Ley de Seguridad Nacional para restringir la presencia de agentes extranjeros en México. Pero sí, no va a ser como antes de que llegara el presidente López Obrador, eso no. Coordinación, colaboración, información, pero sin injerencismo, sin subordinación.
Sobre el tema de la imposición de aranceles al acero y al aluminio, informó que enviará una carta detallada al presidente de Estados Unidos para explicarle que México es un gran comprador de ambos materiales que se producen en Estados Unidos. Una misiva relacionada con los aranceles de acero y aluminio, para mostrarle al presidente Trump que en el caso particular de acero y aluminio, ellos exportan más de lo que nosotros exportamos. Es decir, en este caso Estados Unidos tiene superávit, entonces no le conviene a Estados Unidos poner aranceles en acero y aluminio a México. Y agregó que las negociaciones entre ambos países continúan, por lo que Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, se comunicará con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, además de que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, mantiene una comunicación también con el secretario de Comercio próximo a ser ratificado, Howard Lutnick. Mira, a propósito de la relación bilateral, dos influyentes medios de Estados Unidos resaltaron el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, The Wall Street Journal destacó que durante la conversación telefónica con Donald Trump el 3 de febrero pasado, Claudia Sheinbaum negoció un acuerdo que otros líderes mundiales han tomado como ejemplo para sus propias conversaciones al momento de negociar los aranceles que Trump pretende aplicar. Este diario también resaltó que la presidenta Sheinbaum impresionó a Donald Trump con su firmeza y en el artículo citan a fuentes familiarizadas con la conversación. Esta publicación también hace referencia a que ese mismo día Donald Trump declaró que tuvo una gran conversación con México. Otro medio que también ha destacado el papel de la presidenta Claudia Sheinbaum es la televisora estadounidense CNN. En un análisis refirió que la presidenta de México y el arte de mantener la cabeza fría frente a Donald Trump. Eso es lo que comentó. Revisemos ahora cómo está avanzando el operativo Frontera, que se pone en marcha a raíz de la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles en México condicionados. Vamos con 6 días de operación y hasta ahora México ha reforzado su frontera y ha detenido a 339 presuntos delincuentes. 246 armas se han decomisado y al menos 16 de ellas provienen de la Unión Americana. Se aseguraron además 736 kilos de marihuana, 441 de cocaína, 550 de metanfetaminas y 8.5 kilos de fentanilo. El Gabinete de Seguridad ha destacado los operativos realizados particularmente en Sinaloa, en los que el Ejército y Guardia Nacional han detenido a 5 personas. En Sonora se ha capturado a otras 16. Y mire, ahora vamos con un asunto que tiene que ver con el consumo de fentanilo, particularmente en Estados Unidos, que se ha vuelto un problema de salud pública, como le hemos venido informando. Le vamos a compartir a continuación un trabajo especial de mi compañero Luis A. Méndez, quien nos detalla cómo en grandes ciudades como Nueva York se distribuye de manera gratuita un medicamento para tratar de revertir la crisis de sobredosis que ha generado esta droga, el fentanilo. Este kit azul puede salvarte de la muerte. Es el uso de naloxona, una de las estrategias que se utiliza en Nueva York para combatir las crisis por sobredosis por consumo de opioides, entre ellos el fentanilo. Sí, Nueva York vive una pandemia por el alto consumo de fentanilo. Del Bronx, donde fue desmantelada una presunta fábrica de pastillas de fentanilo. 4 personas esperan ser instruidos de cargos por este laboratorio clandestino. En el Bronx, la DEA descubrió una fábrica de drogas a apenas 6 cuadras de la guardería donde murió un bebé de 1 año tras ser expuesto a fentanilo. Esto es un indicativo de una red de distribución de nivel medio a alto de heroína, metanfetamina y fentanilo. En Estados Unidos, existe una red de distribuidores de droga. La Administración para el Control de Drogas, la DEA, reconoció que traficantes callejeros ahora son proveedores a nivel regional con operaciones mayoristas. No los llama cárteles, los nombra como pandillas, que ahora también usan las redes sociales para la distribución y venta de droga. Mediante una serie de símbolos, emojis, se indica la venta de pastillas de alta potencia, metanfetamina o heroína, que contienen fentanilo.
Las redes sociales han intensificado el problema en los Estados Unidos, porque nuestros jóvenes o cualquier persona pueden simplemente ir a su teléfono y con un clic recibir estas peligrosas drogas en su casa. La crisis de los opioides ha estado causando dolor y angustia en la ciudad de Nueva York durante demasiado tiempo. En Nueva York, la principal causa de muertes por sobredosis es el fentanilo. Es una curva que creció y creció. Ante la muerte de más de 107,000 personas por sobredosis en 2022, de las cuales más de 73,000 fueron por fentanilo, una de las pocas medidas tomadas por las autoridades estadounidenses fue el uso de la naloxona. En 2023 se liberó la venta de este fármaco, que salva la vida ante una sobredosis. Se comercializa ya sin receta médica y solo en algunos estados se entrega de manera gratuita. 2 para cada uno. Muchas gracias. ¿Es gratuito? Sí, claro. En Nueva York, donde no están garantizados los derechos básicos para toda la población, mueren los más pobres, negros y latinos, aunque los fallecimientos de personas blancas han ido creciendo. Hasta 2023, por lo menos 3 millones de personas no podían cubrir necesidades básicas como alimentación, salud e incluso vivienda. La pandemia de fentanilo golpea en las zonas de mayor pobreza y marginación. En esos lugares donde el dinero no alcanza al fin de mes, se acentúan las muertes por sobredosis. La acción gubernamental entrega gratuitamente la naloxona, solo en 11 farmacias. El precio del medicamento varía. En promedio cuesta $50, es decir, 1,000 pesos. Pero hay descuentos de acuerdo al tipo de seguro médico con el que pueda contar un habitante de Nueva York. ¿Tiene kit de Narcan? Espere un minuto. ¿Cuánto cuesta? $45. ¿El gobierno de Nueva York tiene un programa de gratuidad de Narcan? No lo sé, déjame verlo. Gracias. Solo hay descuento. El descuento depende de tu seguro. Es el sureste de Brooklyn, una de las zonas de mayor impacto de muertes por sobredosis en Nueva York. Entre libros se muestra el uso y se entregan kits gratuitos de naloxona con la protección de la ley del buen samaritano. La gente debería entender que cuando se utiliza Narcan para ayudar a la gente, no hay que tener miedo de que les hagan daño ni nada por el estilo, porque las leyes del buen samaritano de la ciudad te protegen de cualquier tipo de ramificaciones legales, porque tu corazón estaba en el lugar correcto. Desafortunadamente, están surgiendo nuevas drogas que son incluso más peligrosas que el fentanilo, por lo que esperamos ver un cambio pronto en el crecimiento de otras drogas sintéticas. Nueva York ahora enfrenta el reto del consumo de la psilocina, una droga que usan los veterinarios para relajar o sedar a los animales. No es un opioide, pero se combina con fentanilo. Sin embargo, la naloxona no revierte los efectos. Para Canal 11, Luis A. Méndez. A las 6:25 en la hora del centro, vámonos a revisar nuestro portal y las planas de los diarios, que es lo que destaca. Ya lo sabe que en nuestro portal encuentra toda la información que necesite puntualmente en la palma de su mano, en su celular o en cualquier dispositivo. Nuestros espacios de noticias, todos los días hay información aquí en el 11, en vivo se transmite a través de nuestro portal. Los temas principales pues siguen siendo el diálogo México-Estados Unidos en busca de una solución a las órdenes ejecutivas de Donald Trump que están afectando a la economía mundial. Edificarán más de 26,000 viviendas para personas vulnerables en la Ciudad de México. El Tribunal Electoral declara improcedentes las impugnaciones de excluidos de elección judicial. Liderazgo de Sheinbaum ante Trump es reconocido en todo el mundo. Ya le dimos cuenta de esta información. Vámonos a revisar los diarios, qué es lo que dicen, que publican. Hay dos notas principales. Pemex ocupa las primeras planas. Este plan de trabajo para los próximos 6 años es la nota principal.
Y bueno, vámonos a revisar. Así se presenta el Universal. México detecta tercer avión espía de Estados Unidos en zona fronteriza. Esta nota le ha dado seguimiento este diario, quien asegura que esta aeronave, conocida como la Dama Dragón, volará a 21,000 metros para evadir los radares, y muestra una gráfica. El tema de Pemex lo enfocan en el asunto de las gasolinas. En 15 días se prevé un acuerdo entre los gasolineros y el gobierno federal para tener un precio máximo de 24 pesos el litro. El INAI cesa a funcionarios acusados de extorsionar a Federación de Fútbol. Querían boletos para el Mundial, los descubren y pues ahí está la decisión. Vámonos a ver otra de las planas esta mañana. Excelsior. Nota principal: Pemex y su reestructuración para asegurar reservas. Precio de la gasolina por debajo de los 24 pesos. Destacan además también la cabeza fría mostrada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la relación con Estados Unidos. Negociarán poner fin a la guerra en Ucrania. Las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos y quienes están participando directamente en este conflicto bélico, Rusia y Ucrania. De Excelsior revisamos ahora la jornada. Aranceles al acero y aluminio no se justifican. Marcelo Ebrard alerta industria siderúrgica de grave afectación. Y nos vamos ahora a revisar otro de los diarios esta mañana que dice: Milenio garantiza plan Pemex abasto de combustibles. De acuerdo con la titular del sector energético, el relevo en la agencia con la DEA, dice cooperación sin injerencias. Claudia Sheinbaum, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay avances. Powell, funcionario de Estados Unidos, está hablando de las consecuencias que también podría traer el que se incremente ya la inflación en los Estados Unidos, no solo para ese país, sino para el mundo. Pausa y regresamos. Ya son las 6:30 en el centro del país y queremos agradecer esta mañana la comunicación con Gary Flores. Él es administrador general de recaudación del SAT. Gary, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Guadalupe, Angélica, muy buen día. Un gusto y a sus órdenes. Gary, pues cuando hablamos de impuestos, pues a mucha gente se le enchina la piel, no quieren saber del tema, siempre como que nos da cierto resquemor cuando se trata de contribuciones fiscales. Y más si desconocemos un poco de qué manera nos podemos poner al corriente. Hay un programa de regularización fiscal 2025 que está implementando el SAT. ¿Hacia quién va dirigido y en qué consiste, Gary? Claro que sí. Pues mira, primero comentar que afortunadamente cada vez es menos la percepción que se tiene por parte de la población de los impuestos y del SAT. La cultura contributiva en México ha tenido afortunadamente una buena evolución y cada vez la gente cumple de manera más oportuna, en tiempo y correctamente sus obligaciones fiscales. Efectivamente, este año, a través de la Ley de Ingresos de la Federación, se dio a conocer el programa de regularización fiscal que va dirigido a pequeños y medianos contribuyentes. ¿Por qué va dirigido a pequeños y medianos contribuyentes? Porque solo pueden apegarse a este beneficio fiscal, a este estímulo, aquellos contribuyentes que tengan ingresos entre $1 y máximo 35 millones de pesos. No importa si eres una empresa o eres una persona física como cualquiera de nosotros. Claro. Sí, Gary, buenos días, te saluda Elvira Angélica Rivera. Precisamente sobre esto que comentas, a quienes sí está dirigido este programa de regularización, si nos pudieras ayudar un poco a comprender quiénes entran en este supuesto. Ya nos dices primero por los ingresos, pero son aquellos que tienen adeudos, multas, y si nos puedes ayudar un poco explicándonos en qué consisten las multas, quiénes son acreedores a estas y hasta qué monto, digamos, de estas multas pueden ser regularizadas. Claro que sí. Muy bien, pues partimos de que van a ser susceptibles de este estímulo las personas físicas y las empresas con ingresos hasta máximo 35 millones de pesos. Todos los que nos ubiquemos en esa hipótesis podemos tener acceso a este programa. ¿En qué momento? Pues también lo refieres muy bien, Angélica. Cuando el contribuyente tenga un adeudo pendiente, ya sea porque no presentó un pago, no presentó su declaración de ejercicios del 2023 hacia atrás
y tiene ese adeudo pendiente, puede presentar su declaración y apegarse a este programa. O bien, si tiene un crédito fiscal ya determinado. ¿Qué es eso? Cuando hay una auditoría por parte del SAT, de alguna de las autoridades fiscalizadoras del SAT, y en esa auditoría determina que tuvimos diferencias o tuvimos omisiones o dejamos de pagar algún impuesto, además de ese impuesto, ya sea en los dos casos, va a estar aparejado una serie de elementos económicos que se conocen como los accesorios. ¿Cuáles son estos? Son los recargos, son las multas y son los gastos de ejecución. Entonces, por poner un ejemplo muy sencillo, si a mí se me determinó en una auditoría un adeudo por 10 pesos, además del adeudo de 10 pesos, la ley refiere que voy a tener una consecuencia, una multa por no haber cumplido en tiempo y forma ese adeudo. Entonces, a los 10 pesos del adeudo, por decir algo, del impuesto sobre la renta, le vamos a sumar 5 pesos de la multa. Y además de la multa, los recargos. ¿Qué son los recargos? Es una especie de interés por el paso del tiempo, como lo que sucede en una tarjeta de crédito. Cuando yo no pago en tiempo mi tarjeta de crédito, se me cargan unos intereses. Los recargos en materia fiscal cumplen esa función. Y el otro concepto, el de gastos de ejecución, cada vez que un funcionario del SAT tiene que hacer una diligencia, ir a notificar un requerimiento de pago, hacer una investigación, un embargo, esas acciones tienen un costo y se van sumando al adeudo principal, que en el ejemplo muy sencillo que ponemos es de 10 pesos. ¿Qué puede suceder? Que a lo largo del tiempo esos accesorios más la actualización van haciendo que el adeudo de 10 pesos ya pueda ser de 15, de 18 o incluso el doble, del 20. A través de este programa de regularización fiscal, el contribuyente va a tener la reducción del 100% de esas multas, de esos recargos y de esos gastos de ejecución. Claro, claro. Ahora, Gary, si estamos hablando de pequeños contribuyentes que van a recibir directamente este beneficio, ¿de cuántas personas estamos hablando del universo de contribuyentes que tiene registrado el SAT? Eso por un lado, ¿quiénes los beneficiarios o quiénes las personas que están enfrentando ahorita alguna deuda con el Servicio de Administración Tributaria? Eso por un lado. Y esto tiene funciones recaudatorias, porque si subrayamos el concepto de condonación, podríamos pensar, pues el SAT, ¿qué gana con esto, no? ¿Cuál es el perfil de quienes están teniendo estos adeudos con el SAT? ¿Y cuál es el objetivo o el beneficio que va a tener el SAT y el contribuyente con este programa? Mira, comienzo por el último cuestionamiento. No es un programa recaudatorio y a diferencia de lo que sucedía en administraciones anteriores, es bien importante señalar que no hay ningún tipo de condonación. La condonación de impuestos está prohibida desde la administración del expresidente López Obrador a nivel constitucional. Lo que sucedía antes es que le condonaban impuestos directamente a los grandes contribuyentes. Este programa es único en la historia de México y del SAT, sí, porque por dos cosas. Por un lado, no hay ningún tipo de condonación de impuesto. El impuesto se paga en su totalidad y se paga actualizado, es decir, quitando los efectos inflacionarios. Y lo único que se reduce son esos accesorios del impuesto. Pero aquí en México ya todos tenemos que pagar completamente y en tiempo nuestros impuestos. Los accesorios son los que se están reduciendo a través de este programa, que vale la pena comentar que va a tener vigencia y va a ser por única ocasión en este 2025. Claro. Ahora bien, no es un programa recaudatorio. Te doy algunos datos. Mira, sí. Con el último corte de anoche, había ya 800 contribuyentes que se estaban regularizando y habían solicitado regularizarse por más de 40 millones, casi 41 millones. Y el estímulo que se dio por esos 41 millones que se cobraron, que ya entraron a las arcas del gobierno federal, fue de 40 millones, prácticamente lo mismo. Entonces, al no ser un programa dirigido a grandes contribuyentes, más bien es apoyando la economía y la formalización de esos pequeños contribuyentes que tenemos en México, y que te respondo, pues entre 1 peso y 35 millones está más del 90% de los contribuyentes en el país.
es apoyarlos, que si tuvieron alguna situación que no pudieron presentar algún pago, alguna retención o tuvieron una auditoría, luego por ahí los contadores, abogados no las atienden de manera correcta y se termina con un crédito, con un adeudo ya firme, y que además se le van sumando estos accesorios que hacen ya muy pesado con el paso del tiempo poder corregir su situación fiscal. A través de este programa lo están haciendo y estamos teniendo mucha demanda, mucha acercamiento por parte de esos pequeños contribuyentes, y sobre todo recordando que venimos de una pandemia que hizo muy complicadas las cosas, que hizo que se retrasara la gente en el cumplimiento de algunas obligaciones, y a través de este programa queremos ayudarlos a regularizarse. Por eso es que no es un programa recaudatorio. Ahora bien, Gary, esto que tú nos describes como un apoyo precisamente pues para facilitar que pequeños y medianos contribuyentes pues cumplan con estas obligaciones fiscales que tenemos todos como contribuyentes, si nos pudieras ayudar un poco a recordar de no cumplir las obligaciones que nos marca la ley específicamente para los contribuyentes, ¿a qué nos podemos enfrentar en el futuro? Pues mira, hay distintas acciones dependiendo el incumplimiento, dependiendo el impuesto y la situación de cada contribuyente, pero las básicas justamente son estas, ¿no? Tener, además del adeudo fiscal del impuesto, tener estos accesorios, las multas, los recargos y los gastos de ejecución. Posteriormente, ¿qué puede pasar? Que se me cancele la posibilidad de seguir facturando. Por ejemplo, es una de las acciones que tiene el SAT cuando alguien tiene un adeudo y no lo cumple, se puede cancelar la facturación. Entonces ya la empresa no puede operar, no puede emitir facturas, y entonces los proveedores y clientes pues empiezan a tener problemas conmigo como empresa, como persona física con actividad empresarial. También, ¿qué puede pasar? Pues que tenga yo embargos de bienes, de cuentas, de bienes propios o incluso de bienes inmuebles, porque la autoridad pues tiene que ir a cobrar ese adeudo, tiene que hacer las acciones correspondientes, las investigaciones, y ver la manera de materializar ese adeudo en liquidez para el gobierno federal, porque es obligación de todos los ciudadanos contribuir al gasto público. Claro. Gary, por último te preguntaría, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Nos metemos al portal? ¿Necesitamos un contador para ponernos al día con el SAT? ¿Cómo procederemos si alguna persona todavía que tenga deudos te haya escuchado y quiera regularizarse? ¿Por dónde empieza? Claro. Mira, no necesitamos ningún contador. En la mayoría de los casos son cuestiones muy simples. En el portal hay un minisitio del programa de regularización fiscal donde vienen todos los requisitos, que más requisitos es el tema de los ingresos que ya comentábamos. Sí. Vienen los formatos con los que yo tengo que presentar mi solicitud prácticamente para ya nada más llenarlo. Hay preguntas pues como estas preguntas frecuentes, y además pueden acudir a cualquiera de las más de 160 oficinas y módulos de atención que tenemos en el país. Ahí tanto la gente, los compañeros de servicios al contribuyente como los de recaudación ya están plenamente capacitados para recibirlos, para orientarlos, e incluso ese mismo día, dependiendo la situación, se pueden llevar sus líneas de pago para empezar a regularizar su situación fiscal. También, además del beneficio de la reducción, en algunos casos hay parcialidades. Entonces, si fuera el caso de que pueden acceder hasta 6 parcialidades, pues les podemos dar ya las 6 líneas mensuales para que puedan cubrir con su adeudo. Muy bien, pues te queremos agradecer, Gary Flores. Viene la declaración anual de impuestos y estaremos en comunicación. Así es, Gary, estemos en comunicación para pues seguir informando sobre estas obligaciones que tenemos las y los contribuyentes y que es muy importante cumplir con ellas. Gracias y buenos días. Buenos días. Estamos a sus órdenes y nos vemos para la declaración con muchísimo gusto. Gracias, buenos días. Buen día. Gracias.
Y nos vamos ahora con otros temas, y es que el Instituto Politécnico Nacional y el Poder Legislativo trabajarán en conjunto para potenciar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Tras la firma del convenio de colaboración entre el IPN y la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, se resaltó la cooperación de ambos sectores para impulsar los proyectos estratégicos como Línea, la primera armadora de autos eléctricos mexicana, y también Cutzari, el Centro Nacional de Desarrollo de Semiconductores. Estamos haciendo realidad la interacción directa entre el poder legislativo y el sector académico como un motor fundamental para la innovación y el desarrollo. En ciencia y tecnología, en humanismo e innovación no hay colores, no hay ideologías, nos une lo mismo, que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes el día de mañana salgan adelante, nos representen y sean grandes científicos que aporten a esta humanidad. En tanto, la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, destacó la importancia de que tanto en la academia como en el Poder Legislativo se ponga énfasis en la atención de las principales necesidades de la población. Veamos cómo se maneja. Hablo también de la inteligencia artificial. Naturalmente tenemos que utilizar y tenemos que desarrollar en México temas como estos, como los semiconductores, como la inteligencia artificial, autos eléctricos, etcétera. Pero también ver cuál es el efecto. ¿Cuáles son las brechas que se van a crear en los que tienen acceso a ello y los que no lo tienen? ¿Cuáles son las problemáticas del medio ambiente? Vámonos con otras cosas. A 108 días de que se realice la elección de personas juzgadoras, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, entregó al INE las listas de los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Durante este acto protocolario, el senador de Morena señaló que no ha sido fácil el camino que han recorrido todos los involucrados para llegar a este momento, y negó además incurrir en desacato al máximo tribunal. No desacatamos a nadie. La Corte es intrascendente. La Corte es intrascendente. Se condenó a la intrascendencia al violar la Constitución, al violar la ley, al violar que no procede ningún amparo frente a un proceso electoral. Es que es impresionante que nosotros digamos eso, que es obvio. O sea, ¿ustedes creen que un juez puede parar una elección presidencial? En tanto, el presidente de la Comisión Temporal de la Elección del Poder Judicial, Jorge Montaño, destacó que el proceso camina exitosamente como lo merece la ciudadanía. Y miren, el Senado avanza en comisiones la reforma al Infonavit. Las comisiones de Vivienda y Estudios Legislativos del Senado aprobaron las reformas a las leyes del Infonavit y del Trabajo, que permitirán impulsar una política de vivienda con orientación social. Morena, el Partido del Trabajo y Partido Verde defendieron la propuesta que faculta al Infonavit a abrir su portafolio a servicios como la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de vivienda. Para este fin, el instituto va a crear una empresa filial y va a edificar viviendas apegadas a planes de desarrollo urbano, priorizando criterios ambientales y sociales. Rompe el esquema de lucro y depredación de inmobiliarias e instituciones financieras que, al amparo de la administración pública en el viejo régimen, generaron créditos impagables para miles de trabajadores. Y daremos paso a generar el objetivo de las familias mexicanas de contar con un patrimonio en un espacio seguro para su desarrollo y vida digna. La oposición, que votó en contra, argumenta que se pone en riesgo el ahorro de los trabajadores. Arriesgar ese dinero en proyectos inmobiliarios, en construir casas. ¿Cuál es el problema? Que si sale mal el negocio, la gente va a perder su dinero. Mire, la minuta avalada establece que las aportaciones a la subcuenta de vivienda son patrimonio de las personas trabajadoras y en su conjunto conformarán el Fondo Nacional de Vivienda para financiar la constructora filial. Hay que recordar que esta iniciativa fue enviada al Congreso en diciembre pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum y fue aprobada a principios de este mes allá en San Lázaro. Ahora la minuta está lista para su análisis y eventual aprobación este jueves en el Pleno de la Cámara Alta.
Aprende MX y Canal 11 están haciendo un importante esfuerzo a través del programa Infancias sin Muros por un Mundo sin Fronteras. Se trata de llevar información sobre el tema de la migración y los derechos de las personas en movimiento. Y así lo que vamos a hacer es entender este fenómeno que se está viviendo en la actualidad y donde las infancias también tienen mucho de qué hablar. Judith Hernández. Para sensibilizar e informar a la sociedad y a las propias poblaciones migrantes sobre sus derechos, Aprende MX y Canal 11 presentaron Infancias sin Muros por un Mundo sin Fronteras. Este proyecto de Aprende MX y Canal 11, Infancias sin Muros por un Mundo sin Fronteras, es de suma importancia para ayudar en la promoción de la igualdad, la no discriminación, la prioridad del cuidado y la salud, y que los grupos en movilidad, especialmente los que cuentan con infantes, tengan información clara y accesible sobre sus derechos. La directora de Aprende MX narró que el proyecto surgió cuando les pidieron colocar en los albergues para migrantes de Tamaulipas sus antenas y decodificadores, para que durante su estancia las infancias migrantes tuvieran acceso a contenidos educativos de telesecundarias y telebachilleratos, pero sentían que faltaban contenidos enfocados específicamente en las y los niños migrantes. Son videos dirigidos a niños y niñas de muy primera infancia, en donde tratamos de hablar con su lenguaje. Ahorita les voy a platicar un poco de esto. Estos niños que caminan en estas caravanas, que se suben a esos trenes, que van de la mano con sus familias. Esta iniciativa surgió de la necesidad de ayudar a las y los menores de edad en riesgo. Por ello se planeó contenido con uso del lenguaje lo más universal posible. 4 series animadas conforman esta iniciativa. Tenemos derechos, Así es México, Un camino seguro y Derechos de la niñez. Infancias sin Muros está conformado por estas 4 miniseries que pueden existir por sí solas o se pueden ver en conjunto para poder o tratar de explicar y que sea una herramienta para los y las personas migrantes para conocer y ejercer sus derechos cuando estén en territorio nacional. Infancias sin Muros se transmitirá en albergues de personas migrantes como parte del programa Aulas sin Fronteras de Aprende MX y también a través de las señales 11.1, 11.2, la señal digital y la multiplataforma del Canal 11. 11 Noticias, Judith Hernández. Ya estamos más cerca del fin de semana, es jueves, vamos a conocer las condiciones climatológicas para este día. Ismael Marcelo, como siempre, puntual con el estado del tiempo. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Angélica, Lupita, amigos del 11? Muy buenos días. Acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo, como bien lo comentas. Llega el Frente Frío número 26 al norte y noreste de la República Mexicana y a lo largo de esta jornada interaccionará con un canal de baja presión sobre el Golfo de México, originando intensas precipitaciones que podrían generar encharcamientos o inundaciones en el oriente y sureste de México. Para el valle también incrementarán los nublados y por ende la probabilidad de lluvias. Por fin una masa de aire frío logra desplazar al aire caliente del Golfo de México, motivo por el cual descenderán las temperaturas en los estados del norte, noreste y oriente de México y el viento rolará al norte con velocidades de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Por otro lado, las corrientes en chorro polar y subtropical continuarán aportando bastante humedad a los estados del noroeste y norte de la República Mexicana, así que las precipitaciones continuarán en ambas regiones y no se descarta la probable caída de nieve o aguanieve en las sierras del norte de Baja California. Los detalles, por supuesto, los tenemos en el pronóstico regional. Volverán los fuertes aguaceros y tormentas eléctricas en Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca. El ambiente refrescará y los
los vientos soplarán del norte con velocidades de 70 a 90 kilómetros por hora, especialmente en la costa norte de Veracruz. Lo mismo que en el litoral tamaulipeco. Para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y en San Luis Potosí se pronostican densos bancos de niebla y neblina, así que por favor conduzcan con mucha precaución. La máxima llegará a 13 grados en Monterrey, Nuevo León, lo mismo que en Ciudad Acuña, en Coahuila, San Luis Potosí con 25, Zacatecas con 23 y Durango con 24 grados Celsius. Seguirá lloviendo en municipios del norte de Baja California. El ambiente será frío en toda la región y los vientos soplarán del oeste con velocidades de 70 kilómetros por hora. Llegarán a 29 grados en Los Mochis, Sinaloa. En Mazatlán llegarán a 23, en Mexicali a 21, 16 grados en Tijuana, Guerrero Negro en Baja California Sur, 19 y La Paz con 23 grados Celsius. Cabo San Lucas con 21 grados Celsius. Ahí recuerden que tenemos el fenómeno de la marea baja en estos momentos. La llegada del Frente Frío 26 también incrementará los nublados con probabilidad de lluvias en Hidalgo, Tlaxcala y en el Estado de México. Pero mucho cuidado, amigas y amigos de la Sierra Norte de Puebla, allá en la zona de Cuetzalan, pues los mayores acumulados de lluvia para este día a nivel nacional los esperamos en esa región y pues podrían generar algunos encharcamientos e incluso inundaciones. En la Ciudad de México podría llover de forma ligera. Lluvias de menor intensidad se pronostican para Campeche y Yucatán. En Quintana Roo dominará cielo despejado, ambiente óptimo para pasar el fin de semana. Les adelanto en toda la región de Cancún con 28 grados, Tulum 29, Chetumal también con 29 grados, Mérida hoy llegará a los 37 grados Celsius, lo mismo que en Carrillo Puerto, Campeche y en Ciudad del Carmen a 30 grados Celsius. Cielo medio nublado y temperaturas también calurosas persistirán en todo el occidente de la República Mexicana. Puerto Vallarta con 29, Colima con 31, Lázaro Cárdenas, Michoacán con 29 y en Zamora, Michoacán también con 27 grados Celsius. Los vientos podrían alcanzar 30 kilómetros por hora en las costas jaliscienses. Hasta aquí la información del estado del tiempo. Angie, Lupita, amigos del 11. Muchísimas gracias, Ismael Marcelo. Oye, entonces, a pesar del frente frío del cual nos estás informando, las temperaturas, por lo que nos acabas de explicar, en prácticamente todas las regiones son templadas, calorcito agradable. Así es, básicamente en los estados del occidente, centro y sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán. Los estados que serán más afectados por este frente frío 26 son el noreste y el oriente del territorio nacional, Angie. Pues entonces ahí está para estar preparados. El calor sigue de cualquier forma. Ustedes desde el Servicio Meteorológico Nacional siempre están monitoreando posibles cambios, si el frente frío nos va a afectar o si incluso ya las lluvias podrían empezar a aparecer. Sí, claro que sí. Bueno, me permites adelantarle, para mañana esperamos la llegada de otro frente frío por el estado de Baja California. Entonces, bueno, estas condiciones pues son favorables, Angie, porque recordarás que todo el noroeste mexicano mantiene las condiciones para la sequía. Entonces, la llegada de estos frentes fríos pues son los fenómenos que ayudan a mitigar este fenómeno en el noroeste mexicano. Así que es importante que, bueno, mantengamos informada a la población y sobre todo que la población también se mantenga prevenida, sepa cómo actuar ante estos fenómenos meteorológicos. Oye, ya nos has explicado anteriormente, Ismael Marcelo, sobre los frentes fríos que se extienden. ¿Cuántos frentes fríos nos faltan más o menos para esta temporada? Pues vamos aproximadamente 26 frentes fríos, con este 26 de aproximadamente 50 frentes fríos, o sea que vamos prácticamente a la mitad. Sin embargo, pues es importante comentarle a la población que es probable que no alcancemos los 50 frentes fríos. Sin embargo, pues los que tengamos pues ayudarán mucho a que pues las condiciones de sequía pues no se extiendan en la República Mexicana. Recordemos que los frentes fríos se extienden la temporada hasta el mes de mayo, cuando también empiezan a llegar otros fenómenos como las ondas tropicales e incluso los ciclones. Entonces, aunque ya haya arrancado la primavera, muy probablemente vamos a seguir teniendo frentes fríos. Así es, los frentes fríos van a continuar en el territorio nacional y bueno, pues también es importante mencionarle a la población, estamos en un año con el fenómeno de la Niña, eso siempre es importante. En el Valle de México hemos tenido pues sí condiciones de calor, sin embargo se pronostica que durante este año las condiciones de sequía y de calor en México no sean tan severas como los años pasados, Angie. Pues muy bien, Ismael Marcelo, ahí está la información siempre precisa para que todas las personas
personas estemos bien informadas y sepamos sobre todo qué ponernos al salir de casa. Por eso nos encanta esta sección. Muchísimas gracias, Angie. Pues nuestro trabajo es eso y lo hacemos con muchísimo gusto. Te vemos mañana. Gracias, Ismael, Marcelo. Es momento de irnos a una pausa. Al regresar, el Día Mundial de la Radio se festeja hoy, 13 de febrero. En información de último minuto, en Múnich, Alemania, se reportan más de 20 personas heridas luego de que un vehículo embistió una manifestación. Al momento, autoridades informaron que una persona fue detenida. Más adelante le tendremos la información a detalle aquí en los espacios del 11. Bueno, ahí está nuestra información alerta de los últimos acontecimientos. Siempre le informamos aquí en 11 Noticias. Y mire, como le adelantamos desde el inicio de este espacio, este 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio. Por eso es que les queremos compartir algunos datos precisamente de este día. Y es que fue en 2012 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esta fecha como el Día Mundial de la Radio. En este 2025 el lema es la radio y el cambio climático. En nuestro país, aquí en México, la primera transmisión que se registró por una estación de radio fue en 1921. Ya pasaron más de 100 años. Esto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y fue gracias al ingeniero Constantino de Tárnava. Precisamente en 2021, que se celebró el centenario de la primera estación, fue que se lanzó su señal al aire. Y mire, vamos a revisar algunos datos muy rápidos de nuestro país. Y es que, de acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares por parte de la INEGI, en 2003, del INEGI, en 2023, 40.2 millones de personas fueron quienes usaron el radio, fueron radioescuchas. Esto en 2023, lo que representó el 33.6% de la población mayor de 6 años de edad en nuestro país. En promedio, el público radiofónico escuchó 2.3 horas por día, esto de acuerdo con datos del INEGI. En nuestro país, también aquí en México, en frecuencia AM operan 273 estaciones comerciales, 57 de radio pública, muy importante, y 3 de radios comunitarias. Entre otros datos que le compartimos es que hay 39 de uso social y 3 de corte indígena. Mientras que en la frecuencia de FM, de acuerdo con el registro del Instituto Federal de Telecomunicaciones, existen 1,054 estaciones comerciales, esto en FM, 283 en radio pública y más de 214 estaciones de tipo social. Además, hay 100 radios comunitarias, igualmente en FM, 18 indígenas y el horario de mayor audiencia, que también lo refiere el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con información de la firma de mediciones INRA, el horario de mayor audiencia es a las 9 de la mañana. A las 9 horas, tiempo del centro, es el horario de mayor audiencia en nuestro país, particularmente para la radio, para este medio de comunicación masiva que, como le decíamos, pues por lo menos en nuestro país suma ya más de 100 años y es por eso que hoy queremos recordarlo y queremos seguir hablando de ello. Y queremos agradecer esta mañana en el Día Mundial de la Radio, pues sin duda uno de los medios más emblemáticos con más de 100 años de historia, que nos acompaña aquí en el estudio en vivo esta mañana y les va a dar mucho gusto a quienes nos siguen en radio, a su director de Radio IPN, Enrique Ansúrez. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido, un gusto que estés aquí. No, siempre un gusto también estar aquí con nuestra hermana mayor, la televisora Canal 11, siempre es agradable y sobre todo también porque nos están escuchando en este momento a través de la señal del 95.7 en FM, pues estamos unidos de esa manera, ¿no?
Una gran institución que es el Politécnico, pues nos une en ese sentido, 2 grandes medios de comunicación. Claro, y en el Día Mundial de la Radio, pues es un placer, Angie, que tengamos un invitado que conoce del tema, que nos va a platicar por qué es importante pues tener un medio de comunicación como la radio en nuestros tiempos, ¿no? Así es, y sobre todo pues una radio pública, ¿no? Porque veíamos algunos datitos, hay muchas radios comerciales, sin duda sigue siendo un medio de comunicación masiva muy importante, pero la radio pública es todavía más importante. Es correcto, y además es una pregunta importante. ¿Por qué es importante en este tiempo de las nuevas tecnologías la radio? Es un reto, la verdad. A nosotros en Radio IPN se nos ha hecho difícil llegar a las nuevas generaciones, porque ya no están escuchando en el sintonizador de FM. ¿Cómo le haces para llegar a los chicos que están en el teléfono inteligente, que están en la computadora? Y pues dices, ¿cómo les haces para que escuchen? ¿Cómo les hablo? ¿Qué les digo? ¿Qué programación? Exactamente, ya no es lo mismo, pues nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, nuevos contenidos. Digo, para los que ya han escuchado Radio IPN, pues tratamos de estar cercanas a las audiencias jóvenes particularmente. Y a veces se dice que la radio pues ya va a morir, ¿no? Yo me atrevería a hacerles la pregunta, ¿por qué la radio no se va a acabar? Claro. Es una pregunta importante. Pues la respuesta es bastante sencilla. Porque es un medio estratégico de comunicación. Cuando el Internet se cae ante desastres naturales, cuando el sistema eléctrico, cuando el agua se cae, o sea, toda la infraestructura se cae, la radio siempre va a estar presente. Y no es coincidencia que Protección Civil les diga, tienes que tener tu mochilita con tus papeles, un botiquín, agua y una radio. Claro. Entonces la radio es un medio estratégico, no nos va a fallar. Entonces la radio se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias, bien lo decía McLuhan, nos adaptamos a las nuevas tecnologías, pero los mensajes los seguimos construyendo de la misma manera, ¿no? Entonces la radio, como bien lo dices, en México inicia en 1921, se pensaba que es por Constantino de Tabarnaba, justo te estaba enseñando mi tesis de doctorado, pero curiosamente se inicia aquí en la Ciudad de México por los hermanos Gómez Fernández. Uno era médico y el otro era dentista, y hacen sus primeras pruebas con transmisores meramente caseros que agarraban partes de lo que les llamaban telegrafía sin hilos, radios que ya se estaban como haciendo... se llamaba, telefonía sin hilos. Ya estaba la telegrafía sin hilos y se adapta esa tecnología ahora para mandar una señal de audio, ¿no? Entonces, todo eso fue a partir de la Primera Guerra Mundial. Entonces, todos esos dispositivos electrónicos, los famosísimos bulbos, los empiezan a usar radioaficionados. Entonces los hermanos Gómez Fernández hacen una pequeña radio de 20 watts y lo instalan en el Teatro Ideal, aquí en el Centro Histórico. Curiosamente está a 2 calles de Radio IPN, sobre la calle de Allende. Vecinos. Ahora ya no está el Teatro Ideal, está un establecimiento de papelería, pero ahí estaba el Teatro Ideal y ahí se hace la primera transmisión en octubre de 1921 y un mes después, 13 días después, Constantino de Tarnava en Monterrey. Entonces la radio es un medio que es natural voy a ser redundante, a la naturaleza humana, que es la palabra hablada. Claro. Es la más natural. Entonces, la radio ha estado presente en los grandes acontecimientos de la humanidad, la llegada del humano a la luna. Digo humano porque también hubieron mujeres que participaron en ese gran logro para poner a un ser humano en la luna, pero también grandes acontecimientos, ¿no? Supongamos, en algún momento le hice llegar al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, una pequeña radio, chiquita, tipo vintage, y le pongo una foto muy bonita del archivo Casasola, que está Lázaro Cárdenas con su micrófono, Lázaro Cárdenas, el prócer del Instituto Politécnico Nacional, y decía, el 18 de marzo de 1938 se da a conocer la expropiación petrolera. La primera vez que se encadena a nivel nacional la radio y se da a conocer un hecho importante, de hechos que también son las consecuencias de la fundación del Instituto Politécnico Nacional. Y entre comillas le pongo, ese es el poder de la radio. Y lo vimos con esta radionovela que se dio en Nueva York con Wells, cómo tiene impacto los medios de comunicación masiva. Entonces, dentro de la radio
Y los micrófonos, y ustedes lo saben también en televisión, tenemos una gran responsabilidad, la de informar. Entonces es lo que se hace aquí en 11 Noticias, lo que hacemos en Radio IPN, garantizar el derecho a la información. Entonces, la radio ha estado en esos grandes acontecimientos. Sí, sin duda, un medio de comunicación que nos acompaña todos los días. Las personas pueden estar haciendo miles de actividades, pero hay una radio cercana donde te informas, te entretienes, escuchas música, en fin. Este año, el Día Mundial de la Radio tiene el lema de ir de la mano con el cambio climático. La labor social que hace la radio es fundamental. ¿Cómo se enlaza un día como este, Día Mundial de la Radio, con un tema tan sensible como el cambio climático? ¿Cuál es el tratamiento que se le da en los medios radiofónicos a este asunto? Es importante hacerle ver a los televidentes y a los radioescuchas que los medios de comunicación influyen en nuestra conducta, en nuestro día a día, y los que estamos aquí en televisión y los que nos escuchan en radio, pues tenemos esa responsabilidad de informar objetivamente. Entonces, el tema del cambio climático nos afecta a todos, sin distinciones, sin fronteras, sin nacionalidades, sin razas, sin nivel socioeconómico. Le tenemos que entrar en todos. Entonces, en la medida que estemos bien informados, vamos a generar una conciencia social y con base en ello podemos generar cambios importantes. El cambio climático está aquí, nos está afectando, lo estamos viendo todos los días. Y pues los que están tomando las decisiones día con día, pero también los que son responsables de la economía, tienen que ser conscientes de eso. Y los medios de comunicación son los que les deben de llevar esta información. Entonces, seguimos incrementando los gases de efecto invernadero, llámese dióxido de carbono, metano, van a seguir aumentando la temperatura en el planeta y en consecuencia, pues se va a ver afectadas muchas cuestiones de nuestra vida cotidiana e incluso la pérdida de fauna muy específica como los polinizadores. Y dice, bueno, ¿y eso a mí qué? Claro. Pues bueno, los polinizadores son responsables del 40% de nuestra alimentación. Perdemos estos polinizadores, nos quedamos sin comer. Vienen hambrunas, ya no tenemos agua. Entonces, esos grandes problemas que ya están aquí presentes, tenemos que enfrentarlos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con información. Y para eso está Canal 11, para eso está Radio IPN, con una gran institución como es el Politécnico, con sus investigadores y sus tecnólogos, pues estamos ahí para informarlos y pues bueno, los cambios también le pertenecen a los televidentes y a los radioescuchas. Bien. Enrique Ansúrez, director de Radio IPN, hace un momento comentabas sobre estos retos a los cuales se enfrenta la radio, ¿no? Como es la disponibilidad del Internet, que en la mayoría de las nuevas generaciones pues ya se informan, se entretienen todo a través de Internet. Incluso pues el INEGI da algunas cifras de la disponibilidad o del uso del Internet que se hace actualmente en la mayoría de las personas. Incluso refiere que son 97 millones de usuarios en Internet. ¿Cómo convertir estos retos que tú comentabas al inicio de que enfrenta la radio en oportunidades? Por ejemplo, nuevos productos, el podcast. ¿Cómo convertir los retos en oportunidades? Claro. Mira, voy a hacer un paréntesis. Es importante conocer que la radio en las zonas más urbanizadas está presente, ¿no? Para nosotros es algo muy cotidiano. Y sobre todo el acceso al Internet. Entonces, cuando tú te vas al interior de la República, la forma en cómo se comunican o se informan en algunas zonas no urbanizadas, más rurales, no es en el Internet, no es a través de los podcasts, es a través de la radio. Y existen las radios comunitarias, las radios indígenas. Por ley les tenemos que dar un espacio en el espectro. Ya, afortunadamente, ya el Estado protege esos derechos, ¿no? Entonces, es todo un sistema muy diferente a lo que conocemos aquí en las zonas urbanizadas. Entonces, la radio sigue presente en estas grandes extensiones en donde no llega el Internet, porque a veces solamente nos focalizamos en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Por supuesto que es un área de oportunidad. ¿Qué estamos haciendo en Radio IPN? Ustedes nos ayudaron de lanzar las señales multiplexadas en HD1, HD2 y HD3, ¿no? En donde estamos también sonando el noticiario de las 7, en la nueva programación de Maciosare, ahí está, ¿no? Ya estamos viendo las radios digitales son los vehículos. Pero cuando dices, ¿cómo accedo
a estas grandes audiencias que ya no escuchan radio. Bueno, pues a través de las plataformas digitales nos hemos adoptado, tenemos la aplicación en donde por supuesto puedes ver Canal 11 y puedes escuchar a Radio IPN, porque pues en las zonas urbanizadas ya está presente. Entonces nos hemos adaptado a estos cambios, tratamos de estar cercanos a nuestras audiencias, de escucharlos, porque ojo, por ley tenemos que proteger a nuestras audiencias, y cómo a través de un consejo ciudadano, de un defensor de las audiencias, que los medios públicos los tomamos muy en serio, ¿no? Entonces, es importante que también la ciudadanía participe. Tenemos nuestra convocatoria abierta, por cierto. Si usted, amigo televidente, quiere proponer un programa de radio, entre Radio IPN y puede proponer su proyecto, porque nos importa escuchar a la ciudadanía también. Claro, eso es fundamental. Un trabajo como el de los medios de comunicación, la radio, la televisión, tiene que estar enfocado a las audiencias. El futuro de la radio, ¿cómo lo ves? Ya por último, para que nos compartas... hay mucha gente trabajando detrás, hay muchos proyectos quizá para la radio, pero ¿tú qué piensas? Si ahora estamos hablando de tecnología, de la mano de la radio, de los medios de comunicación, ¿cuál es ese futuro inmediato para la radio? Hablemos de México. El futuro de la radio, desde mi perspectiva personal, es la radio digital. Estados Unidos, Europa ya están en eso. Tú vas en cualquier vehículo y ya lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Qué significa la radio digital? La radio digital es, así como nos está viendo el televidente, tal vez no se acuerda que hace un par de años les dijeron, tu televisión esa de cinescopio, esa de vidrio, ya no va a servir, tienes que hacerte de un aparatito que le llaman el convertidor, o tienes que hacerte estas pantallas que ya son digitales. La radio también tenía que haber dado ese salto, pero se detuvo. ¿Por qué tiene que dar este salto? Hay mucha demanda de frecuencias, sobre todo en las zonas urbanizadas. Todo el mundo quiere disponibilidad del espectro para poner su radio, su televisión, puede ser comercial, pública, etcétera, ¿no? Entonces, con esa saturación, pues ya no se puede. Entonces, por eso entró la televisión digital, para poder tener más opciones de contenido y evitar incluso los monopolios. Así es. Entonces, ya tenemos una oferta. Usted, amigo televidente, le puede cambiar al ladito de Canal 11 y tiene toda la señal de 11 niñas y niños, y es fantástico. Te puedes ir incluso hasta la cama ahí con un chico ahí durmiendo, y ayuda a las audiencias juveniles. Así porque es. los medios públicos piensan más en sus audiencias y en la calidad del contenido, ¿no? Entonces, es abrir más espacios para productos tanto televisivos como radiofónicos diferentes, porque la audiencia merece algo de calidad. Y bueno, nosotros, las instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, tenemos la obligación y la responsabilidad de llevarles cultura, de llevarles buena música y de llevarles, por supuesto, la ciencia y la tecnología para tomar buenas decisiones, como es el cambio climático, y evitar pues supercherías como decir eso, que el cambio climático no existe, que es una mera invención, ese tipo de cuestiones que los afrontamos en los medios públicos ante una gran pandemia. Vivimos una gran pandemia y vimos que hubo mucha desinformación. ¿Y quién entró a eso? Los medios públicos. Canal 11 le entró para desarrollar contenidos para que los niños no dejaran de ir a la escuela, ¿no? Claro. Pues ahí está. Ahí está la responsabilidad. Y muy importante lo que mencionas, que está garantizada por lo menos en los medios públicos y por supuesto en Radio Instituto Politécnico Nacional, la defensoría de las audiencias, que siempre va a haber alguien encargado de que lo que se difunda verdaderamente tiene el propósito de informar y de entretener, pues en beneficio de las audiencias, ¿no? Es correcto, y si usted se siente como ofendido, sabes que este contenido no lo veo, pues se contacta con el defensor de las audiencias y ya podemos hacer un diálogo con la ciudadanía, cosa que no pasa tanto en medios comerciales. Aquí sí, aquí sí tiene su voz una importancia bastante grande, y nosotros hacemos valer el derecho a la información. Por eso tenemos estos espacios. Pues muchas felicidades a ti, a todos los colegas que están detrás de un micrófono en el Día Mundial de la Radio. Enrique Ansúrez es director de Radio IPN. Un abrazo para todos y que, bueno, larga vida para la radio. Muchísimas gracias y viva la radio pública. Y próximamente ya también cumplimos 38 años en este mes, el 25 de febrero. Bueno, pues abrazos. Viva la ya radio nos vendrás pública. a contar. Exactamente. Gracias, Enrique. Tenemos más, Angie. Así es, gracias por esta información. Y bueno, pues nos vamos con temas culturales y por supuesto, ¿quién más? Miguel de la Cruz se encuentra en San Miguel de Allende, allá en Guanajuato. Miguel, buenos días, cuéntanos, ¿qué te encontraste por allá? Buenos días, gracias. Estamos ubicados en el centro de San Miguel de Allende, a algunos metros de las actividades de la 20ª edición del Festival
de Literatura y Escritores. Comenzó ayer y sobre esto preparamos la siguiente historia. Con el azul intenso sobre sus calles largas, San Miguel de Allende tiene Feria del Libro y el festejo feliz por la 20ª edición del Festival de Literatura y Escritores. En un salón gigante, todas las localidades ocupadas, la entrega de un reconocimiento a la fundadora de este festival y la presencia del escritor estadounidense John Irving. Desde 1968 ha publicado un libro cada 2 o 3 años. El primero de varios éxitos, su novela El mundo según Garp. Destacan Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra y Una mujer difícil, títulos que están entre sus narraciones llevadas al cine. Durante 4 décadas ha vendido más de 12 millones de libros en 35 idiomas. Aquí mostró cierta vena histriónica en la lectura intencionada de fragmentos de una de sus novelas. Is that a baby? I've never seen a baby. Are there other kids here? I don't know any kids. Después de su lectura hubo preguntas del público. Le agradecieron por crear en sus narraciones personajes de la diversidad sexual y preguntaron por qué lo hace. Él respondió que tiene que ver con enseñanzas de su madre. Was a counselor in New Hampshire. Ella fue asesora familiar en New Hampshire. Mi madre fue la primera activista pro aborto que conocí. Por una lesión en la mano, John Irving no pudo firmar libros. A cambio, se tomó la foto con muchos de sus seguidores. Así comenzó el Festival de Literatura y Escritores en San Miguel de Allende, que incluirá la presencia de otros creadores y creadoras literarias, conferencias magistrales y talleres hasta el próximo domingo. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, y Veracruz y Reino Unido serán invitados de honor de la edición 53 del Festival Internacional Cervantino, que tendrá como ejes temáticos la diversidad cultural y la decolonización. Sin duda es uno de los estados que mayor identidad y diversidad cultural tiene y ha aportado tanto al país, pues es uno de los estados que tiene pueblos originarios y afromexicanos que son fundamentales en la narrativa de este gobierno. Te hablo de la profunda relación con Reino Unido mediante deporte, cine, literatura y teatro que se reflejarán en la programación. Más adelante se dará a conocer la programación completa, que será del 10 al 26 de octubre. A 200 años del inicio de nuestra relación diplomática, la oportunidad de ser el país invitado nos da la posibilidad de profundizar aún más los lazos culturales y artísticos que nos unen y construir nuevas rutas de cooperación en ámbitos innovadores como las industrias creativas. Bueno, pues habrá que estar pendiente para conocer la programación completa de esta edición 53 el próximo octubre en Guanajuato. Bueno, y les cuento, de jueves a domingo, el Teatro Santa Catarina presenta la escenificación Romeo y Julieta de Erandi Senil. Jueves y viernes es a las 20 horas, el sábado a las 19 y el domingo a las 18 horas. Muy importante, la entrada es libre. Bueno, en plazas, parques y estaciones del metro habrá música que invita a cantarle al amor a partir de las 3 de la tarde, 22 sedes. Los detalles los encuentran en las redes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y a propósito del 14 de febrero, la Filmoteca de la UNAM presenta Orgullo y Prejuicio a las 12 horas en la Facultad de Ciencias. Finalmente, en el Auditorio Alejo Peralta del Instituto Politécnico Nacional, se presenta la Orquesta Sinfónica de esta institución, la Sinfónica del Politécnico, con el programa Amor, Historias Narradas de Wagner a Tchaikovsky. La cita es hoy a las 19 horas. Bueno, pues hasta aquí las recomendaciones relacionadas con el 14 de febrero. Vámonos al libro del día. Se trata de Lector a Escritor de Sofía Segovia, editado por Penguin Random House. Este libro en voz de su autor.
este libro está escrito con la misma tripa y el mismo corazón que mis novelas. Empieza este libro por esa parte, por la persona, por la parte humana del escritor. Entonces ahí hay consejos que parecen consejos o cuestionamientos o hasta ejercicios que parecen como muy lógicos, pero que creo que le rompen un poco este romance que se ha hecho con la actividad literaria. Estos son los que están en este libro, realmente los grandes temas que me he encontrado a lo largo del camino. Y yo pienso que la que explica aprende más. Yo espero que este libro dé con gente que comprenda que tiene talento y que solo le falta el trabajo. Bueno, y luego con el 11 sumamos 180 páginas de Cochabamba, novela de Jorge Fernández. El X de hoy es de Rosa Madrigal y dice: el paisaje más bello del mundo siempre ha estado en tus ojos. Hay que estar atento porque mañana presentamos lectura nueva y recuerden que el próximo sábado aquí en San Miguel de Allende la sala de lectura de esta novela. Ahí está el X, el paisaje más bello del mundo siempre en tus ojos. Gracias, Rosa Madrigal, por esta aportación. Bueno, hoy se cumplen 132 años de la partida del escritor mexicano Ignacio Altamirano. En su honor, el poema del día, María, que en alguna parte dice: el amor es árbol delicado, el aire puro de la dicha. Bueno, el que nos solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Estado, la de hasta aquí, Cultura desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Buenos días. Pues gracias Miguel de la Cruz desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Gracias por las opciones para este 14 de febrero, un poquito adelantadas para que podamos tener tiempo de planearlas. Un abrazo hasta allá y nos enlazamos mañana para que nos cuentes pues de esta sala de lectura que ya viene y es tiempo, Lupita, de irnos a la ciencia. A la ciencia, con Carlos Guevara Casas, por supuesto. Yo dije, pues vamos a ver la cortinilla de Carlos que tanto le gusta, pero no, nos vamos directo porque hubo una entrevista muy interesante con Rosaura Ruiz y nos vas a platicar de ello. Así es, tenemos información acerca de lo que México está buscando para convertirse en una potencia tecnológica y por ello impulsar una estrategia que pretenda sumar a todos los involucrados en el ecosistema tecnológico y científico que lo puedan hacer posible. Sobre esto conversamos precisamente con la primera secretaria de Ciencia de nuestro país, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien nos explicó en qué consiste todos estos planes. Este 2025 comenzó sus funciones oficialmente la primera Secretaría Federal de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, dependencia que, de acuerdo con su titular, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, tiene la misión de integrar el conocimiento entre quienes lo generan, universidades y centros de investigación, y quienes lo hacen aplicable, industrias y gobiernos. Esta nueva relación tendrá el objetivo de beneficiar a las comunidades vulnerables. ¿Para quién estamos trabajando, verdad? Ahí también yo diría hasta una ideología. Nosotros estamos trabajando para la gente más vulnerable, que tiene más rezago en muchos temas, que vive en zonas de mayor violencia o en zonas donde hay muy poca agua, o en fin, ahí viene esa parte también de humanidades. En entrevista con el 11, la secretaria de Ciencia reconoce que México tiene pocos investigadores para las dimensiones del país, alrededor de 23 por cada 100,000 habitantes, aunque resalta que los existentes son destacados en sus ámbitos. Yo creo que en México tenemos un aparato científico muy importante a nivel internacional y yo creo que es pequeño para el tamaño del país, para 130 millones de habitantes. Sí es algo que tiene que seguir creciendo, seguir formando científicas, pero sí creo que la ciencia en México ha sido responsable. El gran reto así es la tecnología. Yo creo que donde hay una deuda pendiente. Para la Secretaría de Ciencia es posible cerrar la pinza e impulsar desarrollos mexicanos. Todo este periodo neoliberal, que quiere decir pues que se prefería importar que producir nosotros y se decidió esta visión de nos tocaba la parte de maquilar o la parte de básica, la parte más elemental, y no la tecnología de gran nivel. Y pues eso yo creo que ha sido un error. Todo esto motiva la llamada Red ECOS de la Secretaría de Ciencia,
Los detalles en la siguiente entrega. Con imágenes de Eduardo Casanova y José Navarro, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y bueno, cambiamos de temas. La causa del llamado popularmente infarto cerebral muchas veces es difícil de diagnosticar en una sala de urgencias. Pudiera ser un coágulo que impide el flujo de sangre o una hemorragia. Sin embargo, un nuevo estudio realizado en Alemania pudiera derivar en una nueva herramienta de diagnóstico. Los médicos encontraron que en los pacientes con hemorragia cerebral, su sangre contenía niveles casi 7 veces superiores de una proteína que aquellos pacientes que tenían un coágulo. Y bueno, ahora veremos cuál es la importancia de las ballenas azules, unos animales, el animal más grande del mundo, con 34 toneladas de peso. Es impresionante este tipo de animales, cuyas poblaciones han decaído, pero su importancia ecológica es mucho mayor de lo que hemos creído y que podemos evaluar. Sin embargo, hay un nuevo estudio que nos da grandes pistas de qué es lo que está pasando en los océanos del mundo. Con 34 metros de largo y un peso de 190,000 kilos, la ballena azul es el animal más grande del planeta. Su largo duplica el de un vagón de metro de la Ciudad de México, algo así como 8 de los entrañables bochos poblanos puestos uno tras otro. Y su peso equivale al de 6 aviones C-130 Super Hércules. La admiración que genera solo se puede comparar con el daño que le infringimos durante un corto pero intenso periodo de caza ballenera. A pesar de no ser comestible, su grasa se cotizaba grandemente, pues de ella se elaboraban jabones, velas, cosméticos y especialmente lubricantes para maquinaria, así como combustible para lámparas. Las ballenas iluminaron buena parte de las incipientes ciudades industriales y lubricaron las rudimentarias máquinas de la naciente modernidad. Cerca de 2 millones de ballenas en apenas un siglo murieron. Nuestra avidez por ellas las puso al borde de la extinción, de la que solo sobrevivieron gracias a la luz eléctrica y los aceites petroleros. Aún así, ya en 1964 fueron cazadas 80,000 ballenas de todas las especies. A pesar de sus colosales dimensiones, su alimentación depende de diminutos crustáceos, en especial del krill, que asemejan a minúsculos camarones. Con esta dieta resulta increíble que sobreviva una ballena azul hasta que se conoce que son capaces de ingerir 16 toneladas de krill cada día. Y contrario a la lógica, las poblaciones de krill no se desbordaron tras la caza de ballenas, sino que disminuyeron hasta en un 80%. Al parecer, la solución a este misterio no tiene tanto glamour como quisieran los viejos marineros. Un análisis del excremento de ballenas azules hecho por Randall Bundy y Patrick Monreal de la Universidad de Washington sugiere que al disminuir la cantidad de heces de ballena que servían de fertilizante para el crecimiento de microalgas de las que se alimentaba el krill, estos dejarían de ser tan abundantes. Sin embargo, la sorpresa en realidad fue el encontrar grandes cantidades de hierro y cobre, metales bastante escasos, cuyo aporte es crucial en el ecosistema marino. Todo indica que bacterias intestinales de las ballenas añadían estos metales al excremento, mismo que es aprovechado por algas y el plancton marino, del que depende casi toda la vida marina. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y esto fue toda la información de ciencia y tecnología para hoy. Que pase usted un buen día. Muy importante lo que nos dices, siempre el tema de la ciencia nos atrae mucho. Este asunto de los derrames cerebrales es fundamental porque cada vez hay más casos. Así es, en México se dan una gran cantidad de casos. Si consideramos que es un problema cardiovascular, que es un problema vascular, entraría como la primera causa de muerte en México después de los lamentables fallecimientos por violencia. Lo que más ocurre o lo que más lleva al fallecimiento son accidentes cardiovasculares, entre ellos lo que llamamos comúnmente como infarto cerebral. Y es muy difícil de hacer este diagnóstico. Entonces, la estrategia que pudiera surgir de estas investigaciones que apenas se van a presentar en un congreso en Alemania es poder extraer un poco de sangre en urgencias, ver rápidamente si existe esta proteína y eso nos diría cuál es el origen y por lo tanto cuál es el procedimiento que se debe seguir. Bien.
Oye, Carlos, y ya me gustaría enfocarme en esto de las ballenas. Nos hablabas de la ballena azul, sus desechos, también pues resaltar esta importancia de erradicar la caza furtiva de esta especie, porque está en peligro de extinción, tú nos los dirás, pero de cualquier forma sus desechos pues siguen beneficiando al mundo marino. Lo que parece es que son fundamentales, las investigaciones han ido hacia allá y lo que describimos en esta nota fue que las bacterias intestinales de las ballenas azules aportan cobre y hierro, y eso se ha perdido por la disminución en la población de ballenas. Todavía en 1964, como lo mencionamos, se cazaron 80,000 ballenas. Está prohibida la caza ballenera, pero hay que decirlo, Noruega y Japón siguen cazando con distintos pretextos legales que no se justifican ya en la situación en la que hemos tenido. Sí, la sobreexplotación que se tuvo, hasta 2 millones de ballenas se llegaron a cazar en menos de un siglo, porque realmente todas estas historias balleneras que cuentan y que vemos a veces en películas y demás, fueron menos de un siglo. En menos de un siglo acabamos con casi todas las ballenas del mundo, ¿no? Entonces, combatir Hay que la combatir caza. eso, sí. Gracias, Carlos. Gracias. Te vemos mañana. Hasta mañana. Buenos días. Vámonos ahora con información del mundo, y es que el gobierno de Estados Unidos impidió a 2 reporteros de la agencia Associated Press, la AP, cubrir las actividades del presidente Donald Trump, esto en la oficina Oval y la sala diplomática de la Casa Blanca. La agencia AP calificó de alarmante esta decisión al considerar que este veto viola la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y su derecho a ejercer el periodismo independiente. El motivo para impedir la entrada de los periodistas es que los editores de AP se niegan a identificar en sus notas como Golfo de América al Golfo de México. La decisión de vetarlos fue avalada y cuestionada en la conferencia de prensa de la vocera de la Casa Blanca. Es un privilegio cubrir la Casa Blanca y nadie tiene derecho de entrar a la oficina Oval y hacer preguntas al presidente. Es una invitación que se da. Nos reservamos el derecho de decidir quién entra. ¿Significa esto que Trump tomará represalias contra los periodistas que no utilicen el lenguaje que usted quiere que utilicen? ¿Y cómo se alinea esto con su compromiso con la primera enmienda? Fui muy clara en mi sesión informativa del primer día. Si consideramos que los medios de comunicación en esta sala están difundiendo mentiras, vamos a exigir responsabilidades por esas mentiras. Es un hecho que el cuerpo de agua en la costa de Luisiana es llamado Golfo de América y no sé por qué algunos medios no le quieren llamar así. La organización Reporteros Sin Fronteras llamó al Congreso de Estados Unidos a tomar medidas al respecto y denunció las restricciones a la prensa impuestas por el Pentágono, en el que las nuevas autoridades retiraron las oficinas de los periodistas del diario The Washington Post y la televisora CNN. Iniciaron las negociaciones para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dialogó por separado vía telefónica con los mandatarios Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky sobre el tema. Ucrania y Rusia quieren terminar la guerra entre ambos, que está por cumplir 3 años, anunció el presidente estadounidense Donald Trump. Creo que estamos en el camino de obtener la paz. Creo que el presidente Putin quiere la paz y el presidente Zelensky quiere la paz y yo quiero la paz. Solo quiero que dejen de matar a la gente. Estamos muy lejos de esa guerra en particular, pero es una guerra cruel. Trump habló con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien dijo acordó iniciar negociaciones para terminar la guerra. Adelantó que los equipos de Estados Unidos, encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, y el de Rusia, iniciarán negociaciones de inmediato. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que Putin insistió en eliminar las causas iniciales del conflicto. El presidente Trump se pronunció a favor de detener las hostilidades lo antes posible y resolver el problema por medios pacíficos. El presidente Putin, por su parte, mencionó la necesidad de eliminar las causas profundas del conflicto. Más tarde, el mandatario ucraniano confirmó su voluntad de avanzar hacia la paz tras conversar con Trump.
Aprecio el interés genuino del presidente Trump en nuestras oportunidades compartidas y en cómo podemos acercar la verdadera paz. Fue una discusión larga. Discutimos muchos detalles, incluidos asuntos diplomáticos, militares y económicos. En entrevista con la cadena Fox, Trump dijo que quiere que Kiev le compense la ayuda que Estados Unidos le ha entregado para enfrentar a Rusia. Dijo que sería dándole acceso a beneficios de hasta $500 millones mediante la explotación de recursos naturales de Ucrania. Ese país tiene unos 20.000 yacimientos minerales que incluyen 117 de los 120 minerales y metales más utilizados. Además, ofreció las tierras raras, yacimientos de 17 elementos químicos que incluyen el berilio y el galio, esenciales en la tecnología moderna para la fabricación de pantallas, imanes, baterías, láseres o turbinas eólicas. Se sabe que parte del acuerdo versaría sobre la pertenencia de las regiones ucranianas que Rusia se anexó, Lugansk y Donetsk entre ellas, así como el avance del ejército ucraniano sobre Kursk. 11 Noticias, Anabel Ramírez. Y mira, seguimos en Estados Unidos porque Tulsi Gabbard rindió protesta como nueva directora de los Servicios de Inteligencia Nacional. A pesar de que era una de las funcionarias nominadas por el presidente Donald Trump más cuestionadas por su poca experiencia en el sector de inteligencia, el Senado aprobó su nombramiento. ¿Quién es Tulsi Gabbard? Bueno, ella es una exrepresentante demócrata. Abandonó el partido en 2022 y 2 años después se unió a los republicanos. Recibió el apoyo del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza porque consideraron que confiaban en ella para ayudar a resolver la situación en la frontera con México, para evitar los cruces de organizaciones criminales transnacionales y de personas que intentan pasar de manera irregular. Durante la audiencia de ratificación, los senadores demócratas y algunos republicanos le cuestionaron particularmente su apoyo a Edward Snowden, este excontratista del gobierno que publicó documentos clasificados, así como su simpatía por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también su apoyo a la invasión de Ucrania. También en Estados Unidos este fin de semana se realizará en Washington un cónclave entre funcionarios de la Secretaría de Economía, empresarios de México, Estados Unidos y Canadá. El propósito es negociar la extensión de aranceles al acero y aluminio del 25% que sabemos podrían entrar en vigor a partir del 12 de marzo por orden del gobierno de Donald Trump. Nos llena de preocupaciones, ¿no? Pero también de ocupaciones, de que hay que ocuparnos. Y hemos salido adelante desde el 2017, hemos venido con temas similares y hemos ido saliendo adelante, ¿no? Creo que está el subsecretario allá de Economía, ha estado yendo, Luis Rosendo, y ha estado trabajando con la oficina que tenemos allá. Han estado trabajando pues casi toda la semana pasada, ¿no? Lo más importante es cuando hay comunicación, que hay diálogo, eso es lo más importante y existe, ¿eh? No hemos encontrado en ninguna manera nada que pues una puerta cerrada o algo, no está interrumpida la plática, eso es lo más importante. Entonces, tenemos más información en 11 Noticias desde Palacio Nacional. Regresamos al estudio para despedirnos esta mañana. Así es, Lupita, muchas gracias a quienes nos siguieron por Radio IPN y por nuestras redes sociales. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Que tenga un excelente jueves. Sigan en el 11 con Diálogos en Confianza. Buenos días.